La sentencia de la Corte Constitucional de este miércoles referente a algunos puntos del Fast Track generó una tormenta política de la que hacen parte todos los partidos políticos, el gobierno colombiano, las FARC y los mismos colombianos de a pie, que siguen expectantes el avance de esta implementación. Ya han pasado más de 5 meses desde que se refrendaron dichos acuerdos en el legislativo, pese a que habían sido rechazados en las urnas, tiempo en el cual las mayorías de la Unidad Nacional han trabajado a contrarreloj para aprobar varias leyes y darle vida a los acuerdos firmados con las FARC. Pero aún falta bastante por aprobar, y el tacómetro de la implementación tendrá que bajar sus revoluciones. Muchos se preguntan si la decisión de la Corte tendrá efecto en lo ya aprobado. Según lo explicó el presidente del Alto Tribunal, la sentencia no tiene efectos para las normas que ya fueron aprobadas por el Congreso de esta manera, como la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, la Corte fue expresa en las consideraciones y en el debate del día de ayer en señalar que esta decisión rige hacia futuro, o sea que no afecta en nada las decisiones que ya se han aprobado en el Congreso de la República por vía de Fast Track. Sin embargo, el fallo sí significa una talanquera para todo el paquete que viene. Temas complejos como la ley estatutaria que tendrá que aterrizar la justicia transicional, que será la encargada de juzgar todos los crímenes cometidos en el marco del conflicto, y la reforma política, que es la gran apuesta del gobierno para democratizar el régimen político y que además contiene una ambiciosa reforma electoral que reestructuraría la arquitectura del poder electoral en Colombia. En ambos escenarios, una cosa era discutir esos temas en bloque de por sí muy complejos y otra, abrir la discusión para que cada congresista pueda analizar punto por punto reformas que constan de centenares de artículos. Senador Luis Fernando Velasco, señor Charri y por supuesto señor Ceballos, ya en la parte final quiero que hablemos de este punto que quedó abierto en el segundo bloque de este programa y es precisamente los tiempos políticos. Senador Velasco, ¿hasta dónde el hecho de que el próximo año sea preelectoral, el hecho de que muchos congresistas busquen la reelección como senadores y representantes a la Cámara, hasta dónde este hecho político afectará o no la implementación de estos acuerdos, teniendo en cuenta también el nuevo fallo de la Corte Constitucional, senador Velasco? No le falta razón al académico y en algunos casos activista político, mi buen amigo el doctor Ceballos. Es evidente que en las cercanías de las elecciones la gente comienza a alinearse y eso va a tener mucho que ver con la definición en cuanto a la reforma política, si hay lista cerrada o no. Si hay lista cerrada, los partidos se van a acercar muchísimo más a su ideología, a sus bases, que al gobierno. Si se mantiene la lista abierta, por efecto de supervivencia política, los candidatos se acercan más al gobierno. De manera que ahí hay una definición interesante. Pero sí, o sea, desconocer que entre más se acerque una elección, más se pueden recomponer las fuerzas políticas, pues es ir contra lo evidente. Ahora, lo que yo creo y el gran reto del gobierno, particularmente del ministro Cristo, es cómo mantener esas mayorías, cómo mantener un discurso coherente y cómo mantener una buena relación con el Congreso. Ese es un gran reto. Y el gran reto de la oposición es cómo lograr cada vez ser una fuerza mucho más importante. Ya lo es, evidentemente, pero más importante en las decisiones electorales internas del Congreso para que algunas de sus observaciones sean tenidas en cuenta. O sea, la política en el próximo semestre sí le puedo asegurar que no va a estar aburrida. Muy seguramente no lo estará. Doctor Charri, ¿cuál es su opinión? ¿Podrá mantener el gobierno y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, las mayorías en el Congreso en un momento preelectoral? Yo creo que sin duda las elecciones, en la medida en que se avecinan, hacen que los intereses de los partidos políticos y de los congresistas se centren más en su supervivencia política. Tiene razón el senador Velasco cuando dice que allí hay una serie
de componentes que van a hacer mucho más difícil que se mantengan las mayorías como están organizadas. Además es un fin de gobierno, y es un fin de gobierno con desgaste y con un sector de la sociedad que quedó insatisfecho con los resultados del plebiscito y con unas elecciones que van a influir mucho en los acuerdos de paz, porque yo creo que se cometió el error de imponer una paz desde la política gubernamental. No se tuvo la sensatez de hacer una política de Estado, de contar con la oposición, con las minorías, y ese reflejo, mal que bien, se va a representar en las elecciones y en el proceso previo de debate electoral, tanto para Congreso como para las presidenciales. Viceministro Miguel Ceballos, a usted le quiero hacer una pregunta en particular y tiene que ver ya con el uribismo y la forma como en este momento queda configurado luego de este triunfo que tuvo el senador Iván Duque, que ya es precandidato presidencial. ¿Qué impacto tiene esta decisión del fallo al interior del uribismo y cómo queda entonces esa decisión interna de este partido de escoger el candidato con el cual irán a las elecciones presidenciales el próximo año? Bueno, yo no quisiera hablar del uribismo, quisiera hablar de un gran sector del no, el cual siento que represento académicamente, doctor Velasco, y también como ciudadano, porque todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacer acción política, no tanto activismo. Y en ese sentido, creo que el senador Iván Duque se apunta un golazo. Creo que lo que ha hecho es representar un sector que va mucho más allá de un partido y representar a todo un país a través de una demanda que quedó bien hecha, también hecha, que la Corte Constitucional le dio la razón. Creo que ese, más que un triunfo temporal, es un triunfo para la historia de Colombia, porque siempre se recordará que hubo un momento en que las instituciones fueron defendidas, que el propio Congreso de la República fue defendido en sus funciones y en su capacidad de debatir democráticamente las diferencias. Señores, es un gusto haberlos tenido aquí en el programa La Noche. Miguel Ceballos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Senador Velasco, gracias por habernos acompañado. Mil gracias, Jefferson. Doctor Juan Manuel Charri, a usted muchas gracias también por haber estado con nosotros. Mil gracias, feliz noche. Bien, hemos llegado a la parte final de este programa. A todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en las cuentas que aparecen en la parte inferior, @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24 y @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que ustedes siempre vean el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.